Hola querido, una de las últimas órdenes que el Señor Jesucristo le dejó al ser humano fue predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero mi pregunta para ti esta tarde es la siguiente: ¿por qué tú crees que Dios nos dejó la orden de predicar el Evangelio? ¿Él no podría haber predicado el Evangelio solito? A final de cuentas, Dios es Dios. Dios todo lo puede. Nada imposible para Dios. Mira lo que dice esta cita. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Por más doloroso que te parezca, el ser humano en materia de predicación del Evangelio es dispensable. Es diferente de indispensable. Indispensable sería el hombre si fuese el caso de que si el hombre no predica el Evangelio, entonces el Evangelio no puede ser predicado. En ese caso el hombre sería indispensable, pero en materia de predicación del Evangelio, desde el punto de vista humano, el hombre es dispensable, porque la cita dice que Dios podría haber predicado el Evangelio sin nuestra ayuda. Hay otra cita más. Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados. Esto lo dice el espíritu de profecía. Ángeles inmaculados se ofrecieron a Jesús para predicar el Evangelio, pero Él le dijo: ustedes no necesitan predicar el Evangelio. Quien necesita predicar el Evangelio es el ser humano. ¿Pero por qué el ser humano? Voy más allá. Un día Dios quería predicarle un mensaje a Balaam. No había evangelista, no había anciano de iglesia, no había instructor bíblico, no había nadie. Lo único que Dios encontró fue una mula. Agarró la mula, le dio el mensaje y la mula predicó. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo más: y si estos callaren, las piedras hablarán. Quiere decir que Dios puede predicar el Evangelio solo. Él puede predicar el Evangelio a través de sus ángeles. Él puede hacerlo a través de los animales. Él puede hacerlo a través de las piedras. Entonces, ¿para qué el ser humano? Si Dios no necesita del hombre, ¿por qué le pidió al hombre que predique el Evangelio? Hay algo más. Piensa, si de lo que tú estás haciendo para predicar el Evangelio dependiese la venida de Cristo, ¿cuándo piensas que Jesús vendría a esta tierra? Las estadísticas son dolorosas, porque las estadísticas dicen que de toda la iglesia, 83% habrá nacido, vivido y muerto en la iglesia y nunca habrá ganado una alma para Cristo. Entonces, mira, si dependiese de nuestro trabajo para que Jesús viniese, ¿cuándo es que Jesús va a volver a esta tierra? Nunca. Entonces, el hombre no es indispensable para predicar el Evangelio. La orden que Cristo le dio a la iglesia no es solamente predicar el Evangelio, porque si fuese solo predicar el Evangelio, pues habría muchas maneras de predicar el Evangelio. Podríamos descubrir maneras baratas, rápidas, eficaces de predicar el Evangelio, a través de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, de libros, de revistas, en fin, a través de propaganda, de publicidad. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Una de las grandes maneras es entrenar un grupo de evangelistas y mandarlos a una ciudad y establecer una nueva iglesia. En fin, Dios tiene 1001 maneras de predicar el Evangelio. Pero la misión que Dios nos dio no es solo predicar el Evangelio. Mira este pensamiento. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra a favor del etíope. Voy a explicar lo que esta cita está diciendo. Aquí estaba el ángel. Aquí estaba Felipe y allá estaba el etíope. El ángel podría haber ido directo al etíope con el mensaje. Pero ¿por qué fue y le entregó el mensaje a Felipe? Para que Felipe le entregue el mensaje al etíope. Quiere decir, ¿para qué el ángel perdió tiempo, dio toda esa vuelta para llegar al etíope? ¿Por qué? El ángel podría haberlo hecho solo, directo, pero ¿por qué no lo hizo? Porque para Dios la predicación del Evangelio tiene que tener involucrada la participación del hombre. Y es esto lo que tenemos que tener bien en cuenta en la mente. Mira, la orden divina es
que el evangelio sea predicado, sí, pero con la participación de cada uno y de todos los miembros de iglesia. Voy a repetir, la orden divina es que el evangelio sea predicado, sí, pero con la participación de cada uno y de todos los miembros de la iglesia. Si tú piensas que predicar el evangelio es simplemente predicar el evangelio, estás completamente equivocado. Predicar el evangelio, si no está incluido el miembro de iglesia, todo y cada uno de los miembros de la iglesia, si cada miembro de la iglesia no está incluido en la predicación del evangelio, entonces esa predicación puede ser predicación para ti y para mí, pero no para Dios. Porque predicar el evangelio sin la participación del miembro de la iglesia, Dios podría haberlo hecho solo, podría haberlo hecho a través de los ángeles, en fin, Dios podría haberlo hecho solo. Pero cuando Él pensó en la predicación del evangelio en este mundo, pensó en el miembro de iglesia. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene el ser humano que predicar el evangelio? Y lo voy a decir ahora directamente para ti. ¿Por qué tienes tú que predicar el evangelio? Hay varias razones. La primera es la siguiente. Porque es una prueba de la verdadera conversión. Y mira lo que dice esta cita aquí. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Mira bien lo que dice la cita. El primer impulso de un corazón que ha sido transformado es no usar más pantalón, dice así. Es sacarse los aretes, dice así. Es dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de comer carne de puerco. ¿Es eso lo que la cita dice? Oye, querido, escucha una cosa, entiéndeme bien, yo no estoy queriendo decir que el cristiano no debe vestirse adecuadamente, no debe alimentarse adecuadamente, no. Todo eso forma parte de la vida cristiana. Pero lo que esta cita dice, el primer impulso de una persona que ha sido regenerada, el primer impulso de una persona que ha sido convertida es correr y buscar a alguien para traerlo para Jesucristo. Quiere decir que si una persona está en la iglesia, ora, estudia la Biblia, va a la iglesia, participa en los cultos, cumple todo lo que la iglesia pide, pero nunca ha ido y buscado un amigo, un vecino que no conoce a Cristo y lo ha traído para Jesús, esa persona, de acuerdo a esta cita, nunca ha pasado por la maravillosa experiencia de la conversión. Quiere decir, Jesús podría haber predicado el evangelio solo, o con los ángeles, o con los animales, o con las piedras, pero le dejó la misión de predicar el evangelio al hombre. ¿Por qué? Porque la predicación, el ganar almas, es una evidencia de que el cristiano ha sido convertido. Cristiano que está en la iglesia, aunque ha sido bautizado, aunque canta en el coro, aunque sea profesor de escuela sabática, aunque sea anciano, aunque sea pastor de iglesia, pero si no trae almas para Cristo, nunca pasó por la experiencia de la conversión. Vamos a otra cita. Si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente, la palabra clave es individualmente esta obra. ¿Por qué individualmente? Porque hay mucha gente que se distrae. No, la iglesia está predicando, el pastor está predicando, yo estoy apoyando. No se trata de que la iglesia está haciendo, no se trata de que el pastor hace, no se trata de que el campo hace campaña evangelística, no, se trata individualmente. El texto dice, si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente esta obra, demuestran que no tienen relación viva con Dios. Y una persona que no tiene relación viva con Dios está muerta. Tú puedes decir lo que tú digas en la vida, pero si no estás ganando una alma para Cristo, no has sido convertido y no tienes relación viva con Dios. Vamos adelante.
Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. Una persona verdaderamente convertida. Ahora, una persona falsamente convertida, pretensamente convertida, supuestamente convertida, ahí tal vez. Pero una persona verdaderamente convertida no puede vivir sin ganar almas. Ahora vamos a pensar un poco. En tu iglesia hay 200 miembros. 5 son ganadores de almas. 195 son buenos hermanos que todos los sábados van a la iglesia, guardan el sábado, devuelven el diezmo, cantan en el coro, tienen cargo en la iglesia, pero nunca ganan almas. Mi pregunta es, de esos 200 miembros que tu iglesia tiene, ¿cuántos están convertidos? 5, los ganadores de almas, y el resto. Bueno, de acuerdo con las 3 citas que hemos leído, los 195 que no ganan almas, primero, no han pasado por el milagro de la conversión. Segundo, no han sido verdaderamente convertidos. Tercero, no tienen viva comunión con Dios. Como consecuencia, pueden estar en la iglesia, pero están completamente muertos. Esto es dramático. Esto a mí como pastor me hace pensar. Entonces, el primer motivo por que Dios le dejó la misión de predicar el evangelio al hombre es porque la predicación del evangelio es una evidencia de que ha pasado por el milagro de la conversión. Segundo motivo, porque Dios le dio la misión al ser humano. Porque es el plan divino para desarrollar el carácter de Jesucristo. Tú ya escuchaste esa cita que dice así: cuando el carácter de Jesucristo sea fielmente reproducido en el ser humano, entonces Jesús vendrá para reclamar a sus hijos. Cuando el carácter de Jesucristo sea fielmente reproducido en el ser humano. ¿Por qué Jesús no viene? Porque el carácter de Jesucristo todavía no ha sido reproducido en nuestra vida. Yo te pregunto más, ¿tú crees que una persona cuyo carácter está reflejando el carácter de Jesucristo será una persona que va a ser fiel al Señor Jesús en todo? O te pregunto de otra manera, del carácter de Jesús, ¿qué es lo que más destaca? ¿Cuál es el aspecto que más destaca? La Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. El amor de Dios lo llevó a dar, a entregar, a sacrificar. Quiere decir que si el carácter de Jesucristo es reproducido en tu vida, lo primero que vas a querer es donarte, entregarte, darte, sacrificarte. Ahora yo te pregunto, una persona cuyo carácter esté reflejando el carácter de Jesucristo, ¿será fiel devolviéndole los diezmos a Dios? ¿Será fiel devolviéndole las ofrendas a Dios? Quiere decir, aquí está el mejor remedio para muchos de los problemas espirituales de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que la cita que leí dice? La cita dice que mientras el miembro de iglesia no gane una alma para Cristo, el carácter de Jesucristo no será reflejado en el ser humano. Segundo motivo entonces, ¿por qué Dios nos dio la misión? Porque es una de las maneras como Cristo quiere desarrollar su carácter en nuestra vida. Tercer motivo, vamos, porque es el secreto del crecimiento en la vida cristiana. Primer motivo, ¿cuál es? Porque es una evidencia de la conversión. Segundo motivo, porque es el método que tiene Cristo para reproducir su carácter en nuestra vida. Tercer motivo, porque es el secreto del crecimiento en la vida cristiana. Una persona que no crece, ¿cómo se le llama? Enana. Una persona que no crece es un enano. Y una persona que no predica el evangelio es un enano espiritual. Ahora yo te preguntaría, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? 200. ¿Cuántos son ganadores de almas? 5. Ahora imagínate los otros 195. De acuerdo con lo que el Espíritu de Profecía enseña, los 195 que no ganan almas son todos enanitos espirituales, bien sentaditos en la iglesia. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. El que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde, y dice lo que sabe mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Ahora mire esto, cuanto más
trate de impartir luz, más luz recibirá. Cuanto más procure explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas, más clara se le presentará esta. Quiere decir, cuando un nuevo cristiano, lo poquito que sabe, lo va contando, a medida que lo va contando, las verdades se hacen más claras en su vida. Ahora, si la persona viene, se sienta y quiere estudiar para crecer, pero no cuenta, por más que estudie, nunca va a saber. Pero cuando lo poquito que sabe lo cuenta otro, las verdades se le hacen claras. Entonces no hay manera de crecer en la vida espiritual sin ganar otros para Cristo. Pasa otra cita más. La única forma de crecer. Ahora hay que entender la cita del Espíritu de Profecía. Vuelve esta cita. Dice así, la única forma de crecer. Si es la única forma de crecer, entonces ¿dónde está la oración? ¿Dónde está el estudio de la Biblia? No vale nada. Ahí es un asunto importante que tenemos que saber con relación al Espíritu de Profecía. La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. Vuelvo a repetir, si la única forma de crecer en la gracia es predicar el Evangelio, ¿dónde queda la oración? ¿Dónde queda el estudio de la Biblia? Hay mucha gente que agarra una cita del Espíritu de Profecía y con eso anda predicando una nueva doctrina. Mucho cuidado. Para saber lo que el Espíritu de Profecía habla, no hay que agarrar solo una cita. Hay que agarrar un conglomerado. Hay que ver todo lo que el Espíritu de Profecía habla sobre un determinado tema y ahí vamos a tener una idea exacta de lo que está hablando. En la vida espiritual hay lugar para la oración, hay lugar para el estudio de la Biblia, hay lugar para el asistir a la iglesia, pero también hay lugar para la predicación del Evangelio. Miembro de iglesia que no está buscando a otra persona para traerla para Cristo, no va a crecer en la vida espiritual, se va a quedar una enanita espiritual. Cuarto motivo, porque Dios quiere que tú y yo vayamos y busquemos a alguien para traerlo para Cristo. Porque es el plan divino para fortalecer la fe. No hay manera de tener una fe fuerte sin predicar el Evangelio. Ahora, si en la iglesia hay alguien que no está ganando almas, imagínate, está sentado en la iglesia un enanito, flaquito porque está todo débil, anémico, porque no predica el Evangelio, porque para fortalecer la fe hay que predicar el Evangelio. Un enanito, flaquito, no está convertido, no refleja el carácter de Jesucristo, por lo tanto es un peleador, un criticón, vive creando problemas en la iglesia. ¿Queremos ese tipo de iglesia? No. ¿Quieres tú ser ese tipo de miembro de iglesia? Creo que no. Entonces, la única manera de salir de ese terreno y volverte un cristiano ideal que está caminando hacia el reino de los cielos es buscar inmediatamente un amigo, un vecino, un pariente y comenzar a hablarle de Jesucristo para él. Pero ¿cuál es la cita que apoya este cuarto punto? Mira esto. Dice así, no es por falta de conocimiento por el que el pueblo de Dios perece actualmente. No es por falta de conocimiento. Hay mucha predicación, muchos libros, mucha instrucción. Dice, luz, preciosa luz brilla sobre el pueblo de Dios, pero esa luz no los salvará. La luz que recibimos sábado de mañana no sirve de nada, a menos que consientan en ser salvados por ella. ¿Y cómo es que se consiente ser salvados por la luz? Transmitiendo a los demás que se hallan en tinieblas. Esto quiere decir que si tú el sábado de mañana vas a la iglesia, estudias la lección de la escuela ahí, escuchas un sermón poderoso y sales de la iglesia diciendo así, oh, qué sermón extraordinario, nunca escuché un sermón como este, y te vas a la casa, ese sermón extraordinario no te va a ayudar de nada, completamente para nada te sirve. Para que te sirva el sermón extraordinario que has escuchado, en la tarde tú tienes que buscar un amigo, un vecino, un pariente que no conoce a Cristo y tienes que contarle a él. Solo allí la luz sirve para ti. Otra cita aquí. La causa de nuestra gran deficiencia en la vida y en la experiencia cristiana es la inactividad. ¿Por qué estás viviendo una vida deficiente?
¿Por qué tu experiencia cristiana es débil? ¿Cuál es la causa? La inactividad en la obra de Dios. Los músculos de nuestro cuerpo se debilitarán si no se mantienen en ejercicio. Y así ocurre con la naturaleza espiritual. Si queréis ser fuertes, debéis ejercitar vuestras facultades. Quiere decir, no hay manera pues de crecer en la vida espiritual, no hay manera de permanecer fuerte sin predicar el evangelio. ¿Por qué aparece un viento de doctrina y muchos cristianos se van como hoja seca llevados por el viento de doctrina? ¿Por qué aparece alguien criticando a la iglesia y muchos se van como hojas secas llevados por los vientos de críticas a la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene gente débil, gente enana, gente flaca. No puede resistir los embates de la vida. ¿Y por qué no? Porque no está predicando el evangelio. Ahora, si cada miembro de la iglesia predicase el evangelio, tendríamos una iglesia crecida, fuerte, fortalecida. Nadie podría derrotar a la iglesia de Dios en esta tierra. Vamos más adelante. Hay peligro para los que hacen poco o nada para Cristo. Hay peligro, peligro. Quiero analizar la palabra peligro. Mira, peligro, hay peligro. Voy a volver a esta cita. Si yo veo a mi hijito de 2 años, que ya no tengo porque todos mis hijos son adultos, pero vamos a decir, veo a mi hijito de 2 años en la azotea de un edificio de 20 pisos, jugando ahí a la orilla del abismo, 20 pisos, si se cae se muere. ¿Qué hago? Está en peligro, está en peligro. ¿Qué hago cuando veo a alguien en peligro? Corro inmediatamente, trato de salvarlo porque si se cae se muere. Ahora, querido, escuche una cosa. Cuando tú ves en la iglesia un miembro de iglesia que no está trayendo a nadie para Cristo, está en peligro. Pero no es peligro de caerse de un edificio de 20 pisos. Es peligro de muerte eterna, porque si mi hijito se cae del edificio, se muere. Pero cuando Cristo venga, va a resucitar y me la va a devolver. Pero si yo veo en la iglesia un miembro de iglesia que no gana almas, se va a morir y no va a resucitar más, pero hay algo más. Él se va a morir, pero la sangre de él, Dios la va a demandar de mis manos, porque yo vi que estaba en peligro y no hice nada para ayudarlo, para salvarlo del peligro. Tenemos que entender que cualquier miembro de la iglesia que no está ganando almas está en peligro de muerte eterna. Esto es solemne. Vuelvo a la cita. Hay peligro para los que hacen poco o nada por Cristo. La gracia de Dios no permanecerá largo tiempo en el alma de aquel que, teniendo grandes privilegios y oportunidades, permanece en silencio. Quinto motivo, porque Dios dio a cada miembro de iglesia la tarea de predicar el evangelio. Porque es un antídoto contra la disidencia y la apostasía. En los últimos días aparecerán profetas, falsos profetas, engañadores, mentirosos, trayendo nuevas doctrinas, trayendo vientos extraños y llevándose mucha gente de la iglesia. Será un tema, será el otro tema, en fin, en cada país hay un problema diferente, en cada región hay un problema diferente, siempre gente levantándose contra la estructura de la iglesia, contra la organización de la iglesia, contra el tema del Espíritu Santo, contra la justificación por la fe, contra esto, contra aquello, en fin, cada día aparecen nuevas ideas. Cada uno cree que descubrió la quinta rueda del coche. Yo siempre digo una cosa, el gato tiene 4 piernas, 4 patas. Puedes contar de cualquier lado, el gato tiene 4 patas. Pero a veces aparece en la iglesia gente que piensa que el gato tiene 5 patas. Gente que aparece pensando que descubrió la quinta pata del gato, que el rabo del gato es la quinta pata. Grande novedad. Y hacen tanto escándalo. Y lo peor de todo, porque yo siempre digo, en la iglesia puede aparecer cualquier persona inventando lo que quiera, pero ¿por qué hay que seguirle? Y lo interesante es que hay gente que le sigue. Pero ¿cuál es el remedio? ¿Por qué la gente se va con esos vientos de doctrinas? Porque no está ganando almas. Porque Cristo nos dio la tarea de predicar el evangelio porque es un antídoto contra la apostasía y contra la disidencia. Entonces, veamos esta cita. Esta es la que me impresiona. Mira, hay muchos que profesan el nombre de Cristo.
son adventistas, están en la iglesia, profesan el nombre de Cristo. Pero sus corazones no se empeñan en su servicio, no ganan almas. Están en la iglesia, son adventistas, pero no ganan almas. Nunca salen a buscar a alguien para traer a la iglesia, pero están en la iglesia. Ellos están en la iglesia, pero no traen nadie para la iglesia. Sencillamente hacen profesión de piedad. Oh, son muy piadosos, muy piadosos. Están preocupados con reavivamiento y reforma. Oh, porque el pecado está entrando a la iglesia, porque esto. Y querido, tenemos que preocuparnos para que las cosas malas del mundo no entren a la iglesia. Sí, Señor, pero mucho cuidado. Estas personas que la cita está describiendo, esas personas están preocupadas solamente con que no entre el mal, que no entre el mal. Pero ganar almas no ganan almas. Entonces volvamos a la cita, dice así: hay muchos que profesan el nombre de Cristo, pero sus corazones no están en su servicio. Sencillamente hacen profesión de piedad. Ahora, por este mismo hecho, ¿por qué hecho? Porque están en la iglesia, no ganan almas, pero están haciendo profesión de piedad. Por ese hecho han ampliado su condenación y han llegado a ser agentes satánicos, más engañosos y que alcanzan más éxito en la ruina de almas. Por lo tanto, mi querido, cuando alguien en la iglesia se levanta diciendo así: pastor, ¿por qué no predicamos más reavivamiento y reforma? Mi primera pregunta es la siguiente: hermano, vamos a predicar, sí, porque para la venida de Cristo tenemos que preparar la iglesia y tiene que haber reavivamiento y reforma. Pero antes de todo, respóndame una pregunta: ¿cuántas almas usted está trayendo para Cristo? Porque de acuerdo con la cita que acabo de leer, si una persona solo está preocupada en reavivamiento, reforma, piedad, pero no gana almas, puede transformarse en un agente satánico para arruinar almas sinceras de la iglesia. Reavivamiento y reforma, sí, querido, pero a medida que la iglesia va cumpliendo su papel misionero, va ganando almas. ¿Quién es que va a cumplir? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú. Cada uno de los miembros. Nadie se puede esconder, nadie se puede disculpar. Todos podemos ganar almas. Vamos, hay una cita más. Esta cita me impresiona, mira. Los cristianos que están creciendo constantemente en fervor, en celo y en amor, nunca apostatarán, nunca. Son aquellos que no se hallan ocupados en una labor abnegada. Los que no ganan almas son esos los que tienen una experiencia enfermiza y llegan a agotarse por la lucha, dudando, murmurando, pecando y arrepintiéndose hasta que pierden todo sentido de lo que constituye la genuina religión. Sienten que no pueden regresar al mundo y así se mantienen en los contornos de Sión. ¿Qué es Sión? La iglesia. Se mantienen en la iglesia, pero no dentro, sino a ir por los cantos de la iglesia, albergando pequeños celos, envidias, chascos y remordimientos. Están llenos de un espíritu que busca faltas y se alimentan de los errores de los hermanos. ¿Conoces gente así en tu iglesia? Criticones, siempre con espíritu de crítica, siempre mirando el error del pastor, del presidente, del tesorero, del diácono, del anciano. Para él todo está mal en la iglesia está perdida. Ahora pregúntale, ¿cuántas almas ganaste? No, el criticón no gana almas, el ganador de almas no tiene tiempo para criticar, no tiene tiempo para estar juzgando. El ganador de almas está demasiado ocupado con ganar almas. Me impresiona la cita, porque el otro día yo estaba dando este seminario, no había llegado a esta parte todavía y un hermano levantó la mano y dijo así: pastor, ¿cómo me gustaría verlo a usted predicar con ese entusiasmo que predica para ganar almas? Yo quisiera verlo predicar sobre conservación, porque por un lado las almas entran y por la puerta de atrás se van, y ustedes están solo preocupados en bautizar, pero no están preocupados en conservar. Ese hermano nunca leyó esta cita,
Porque esta cita dice que los que están ganando almas no apostatan nunca. Quiere decir, la mejor manera de conservar a alguien en la iglesia es volverlo un ganador de almas. Y cuando tú ves en la iglesia a alguien que no está ganando almas, es candidato para más tarde o más temprano abandonar la iglesia. Porque los que ganan almas no apostatan nunca. Sexto motivo por qué Dios dio la misión de predicar al miembro de iglesia. Porque es el método de Cristo para promover un reavivamiento saludable. No hay reavivamiento saludable sin predicación del evangelio. Reavivamiento sin predicación se transforma en fanatismo. Y al diablo le gustan los extremos. Si no te puede llevar al terreno de la mediocridad espiritual, del liberalismo espiritual, te va a llevar al terreno del fanatismo. Y mucha gente pensando que está yendo al terreno del reavivamiento, está yendo al terreno del fanatismo. Mira lo que dice la cita. La iglesia debe ser activa si quiere ser una iglesia viva. ¿Cómo puede haber una iglesia viva, una iglesia reavivada si no está comprometida con el evangelio? La iglesia debe ser una iglesia activa si quiere ser una iglesia viva. Mira esta cita. Nada fortalecerá tanto vuestra piedad como trabajar para hacer progresar la causa que profesáis amar en lugar de trabarla, de estorbarla. Nada va a fortalecer más tu fe, tu vida espiritual. Nada te va a reavivar más que predicar el evangelio, en lugar de estar estorbando la predicación del evangelio. Vamos más adelante. Séptimo motivo, ¿por qué Dios le dio la misión de predicar el evangelio a la iglesia? Porque es la mejor forma de prepararse para el regreso de Cristo. La mejor manera de prepararte para la vuelta de Cristo no es comprar un saco de frijol, un saco de arroz, irte al campo en una cueva, esconderte ahí. No. La mejor manera de prepararte para la venida de Cristo es predicar el evangelio. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Mira esta cita. Estamos en el tiempo de espera, en nuestros días, pero este tiempo no ha de usarse en una devoción abstracta. El esperar, velar y ejercer un trabajo vigilante han de combinarse. Este tiempo no debe gastarse en devoción abstracta. ¿Qué cosa es devoción abstracta? Biblia, oración y ayuno, vigilia, Biblia, oración, ayuno, vigilia. Eso es devoción abstracta. Para que la devoción abstracta deje de ser abstracta, tiene que incluirse en el programa de devoción la testificación, ganar almas, buscar gente para traerla para Cristo. Entonces llegas a tener una experiencia equilibrada y estás preparándote para la vuelta de Cristo. Mira otra cita. En este tiempo nuestra fe no debe limitarse a un simple asentimiento, a una simple adhesión al mensaje del tercer ángel. Necesitamos el aceite de la gracia de Cristo para alimentar nuestras lámparas, para hacer brillar la luz de la vida e indicar el camino a los que están en tinieblas. Esta es la manera de prepararse para la vuelta de Cristo. No hay otra manera. Vamos a dejarnos de filosofar, vamos a dejar de ser románticos en el sentido de teóricos. Tantas personas a nuestra vuelta, parientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, muriendo sin Cristo. Y tú tienes la luz, tú tienes el mensaje. Para terminar, el último motivo por que Dios le dio la misión de predicar el evangelio al miembro de iglesia. Porque es un remedio para la tibieza espiritual. Queridos, yo creo que uno de los peligros más grandes de la iglesia es la tibieza espiritual. Es el mensaje de la Odisea, una iglesia tibia. Y Jesús dice, y porque eres tibia, no eres caliente ni fría, te vomitaré en mi boca. Corremos peligro de ser una iglesia tibia. ¿Cuál es el remedio para dejar de ser una iglesia tibia? Mira lo que dice esta cita. Hay solamente una cura verdadera para la pereza espiritual y esta es el trabajo. El trabajar por las almas que necesitan vuestra ayuda. Una sola cura, un solo remedio. ¿Quieres llevar a la iglesia a despertarla de la tibieza espiritual? Hazla misionera, hazla ganar almas. La última cita. Tal es la receta que Cristo prescribió para el alma que desmaya, duda y tiembla. Levántense los pesarosos, los que andan tristes delante del Señor.
y socorran a alguien que necesite auxilio. Y en ese momento va a desaparecer cualquier síntoma de tibieza espiritual. Yo podría terminar el seminario aquí. Voy a hacer un resumen, pero voy a entrar en otra parte importantísima. Mira, Dios podría haber predicado el Evangelio solo, sin ayuda de nadie. En todo caso, Dios podría haber predicado el Evangelio con los ángeles, con los animales, con las cosas. Tú y yo no somos los únicos que podríamos predicar el Evangelio. Dios no necesitaba de nosotros. Él podría haberlo hecho solo, pero ¿por qué nos dejó la misión a nosotros? Por 8 motivos. Voy a ver si me acuerdo de memoria los 8. Haz un repaso tú. Primero, porque una persona que no gana almas no está convertida. Segundo, una persona que no gana almas nunca va a reflejar el carácter de Jesucristo. Tercero, una persona que no gana almas nunca va a crecer en la vida espiritual. Cuarto, una persona que no gana almas va a ser una persona débil, nunca se va a fortalecer en la vida espiritual. Quinto, una persona que no gana almas va a ser candidato para la apostasía y para la disidencia. Quinto, una persona que no gana almas no estará nunca preparado para la vuelta de Cristo. Séptimo, una persona que no gana almas nunca va a experimentar, nunca va a probar en su vida el verdadero reavivamiento espiritual. Y octavo, una persona que no gana almas siempre va a ser una persona tibia en la vida espiritual. Entonces, como Dios te ama y quiere que tú estés preparado para la vuelta de Cristo, es que te dio la misión de predicar el Evangelio. Ahora, si tú permites que en tu iglesia 20 hermanos prediquen el Evangelio, bueno, esos 20 estarán convertidos, estarán reflejando el carácter de Jesucristo, estarán creciendo, estarán fortalecidos, estarán con un buen reavivamiento espiritual, no serán candidatos a la apostasía, a la disidencia, estarán preparados para la vuelta de Cristo, estarán reavivados, en fin, esos 20. Y los otros que no hacemos nada, ¿qué pasa con nosotros? Estamos perdidos, no hemos sido convertidos, no vamos a reflejar el carácter de Jesucristo, no estaremos prontos para la vuelta, listos para la vuelta de Cristo, en fin. Por eso es deber de todos involucrarse en la predicación del Evangelio. Ahora mira, últimamente estamos hablando de las grandes campañas de cosecha. A veces yo llego a una ciudad, se reúnen 20,000 personas en un estadio, predico 8 días y bautizamos 5,000, bautizamos 8,000, bautizamos 10,000 personas. Otras veces no llego yo, llega otro evangelista, otro pastor. A veces no se realizan en estadios, a veces un pastor da este seminario en una iglesia y 8 meses después hace una campaña de cosecha en esa misma iglesia y bautiza 50, bautiza 80, bautiza 100. Quiere decir, hoy día el evangelismo está completamente amarrado al trabajo individual del miembro de iglesia. Hoy día no concebimos evangelizar sin la participación del miembro de iglesia. Antes, cuando la iglesia no estaba establecida en todas las ciudades, ¿qué pasaba? Un pastor llegaba a una ciudad, no había presencia adventista. ¿Qué iba a hacer? Contrataba un equipo de instructores bíblicos y entonces comenzaba a predicar el evangelio, él solito, con sus 20 instructores bíblicos, y predicaba 3 meses, 4 meses, organizaba la iglesia y se iba. Porque cuando llegaba a esa ciudad donde no había adventistas, ¿a quién iba a entrenar? ¿A quién iba a capacitar? ¿A quién iba a inspirar? ¿A quién le iba a dar materiales? A nadie. Él tenía que hacerlo con sus 20 instructores bíblicos. Pero el espíritu de profecía dice, cuando el pastor llega a una ciudad donde ya hay algunos miembros de iglesia, algunos, ya no es deber del pastor ir buscando traer la gente de afuera. Su deber ahora es entrenar a los miembros, capacitarlos, enseñarles a ganar almas. ¿Por qué? Porque ahora el deber del pastor es preparar esa iglesia para la vuelta de Cristo. Y un miembro de iglesia que no gana almas no estará preparado nunca para la vuelta de Cristo. Por lo tanto, hoy día no se imagina evangelismo sin el trabajo previo del miembro de iglesia. En algunos lugares inclusive están preguntándose así, ¿cuántos meses necesita el nené estar en el vientre de la madre para nacer? 9 meses. Bueno, es el tiempo mínimo que necesitamos para
que la iglesia se quede embarazada espiritualmente. Quiere decir, que comience a calentar sus futuros hijos en el vientre materno de la iglesia. Quiere decir que por lo menos 9 meses antes la iglesia, todos los miembros de la iglesia tienen que salir y buscar un amigo, un compañero, un vecino y comenzar a trabajar por él. Ahora, ¿de qué manera la iglesia trabaja? Porque yo quiero explicar algunas cosas aquí. Cuando yo digo todo miembro de iglesia tiene que volverse un ganador de almas, no estoy queriendo decir que todo miembro de iglesia tiene que dar estudios bíblicos, porque dar estudio bíblico es un don, así como predicar, así como cantar, son dones. Y Dios no le ha dado los mismos dones a todos los seres humanos, no. A mí me ha dado el don de la predicación, pero no me ha dado el don del canto. Si yo me pongo a cantar, toda la iglesia se sale, porque no aguantaría escucharme cantar a mí. Pero Dios le ha dado el don de canto a otras personas. A mí me ha dado el don de la predicación, a otro le ha dado el don de la enseñanza, y a algunos Dios le ha dado el don de dar estudios bíblicos, no a todos. Por lo tanto, cuando yo digo todos los miembros de iglesia tienen que ganar almas, no estoy diciendo necesariamente todos los miembros tienen que dar estudios bíblicos. Pastor, entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Estoy queriendo decir que tú como miembro de iglesia puedes buscar un amigo, un vecino, un pariente, un compañero de trabajo que no aceptó a Cristo. Y primero, comenzar a orar. Orar por lo menos 10 minutos por día por esa persona. Todos los días, antes de hablar con esa persona. Él ni sabe que vas a buscarlo, pero tú ya estás orando 10 minutos por día. Señor, por favor, toca el corazón de él, toca el corazón, para que cuando yo vaya, él acepte venir conmigo, acepte la invitación que le voy a hacer. Eso, ¿no puedes orar por un amigo? Una vez que has orado bastante, acércate a él y tráelo para la iglesia. Invítalo a tu grupo pequeño. Si tú no sabes dar estudio bíblico, siempre en la iglesia hay duplas misioneras, instructores bíblicos entrenados, capacitados. Invita a uno de ellos para darle estudio bíblico a tu amigo, o entonces llévalo a la semana, a la conferencia pública de la iglesia, llévalo a la clase bíblica de la iglesia. Por eso la iglesia debe crear muchos recursos para que los miembros de iglesia puedan traer a sus amigos, a la sociedad de jóvenes, en fin. Los hijos de nuestros interesados pueden ir al club de conquistadores. Tu papel es agarrar a alguien y no soltarlo, llevarlo, invitarlo para aquí. Hay un concierto musical, invítalo. Hay un seminario, llévalo. Hay un campamento, llévalo. Hay un picnic, llévalo. Hay una reunión social, llévalo. Hay un potluck, llévalo. Llévalo a todo lugar. Si tú sabes dar estudios bíblicos, dale los estudios bíblicos. No sabes, llévalo a donde hay alguien que está dando estudios bíblicos, acompáñalo. Pero tu misión es acompañarlo, agarrarlo y no soltarlo. No soltarlo hasta que lo veas bautizándose. Cuando ya está saliendo el agua del bautismo, él mismo ya debe estar trayendo a otro. Y tú debes salir a buscar a otro. Y mientras cada uno esté buscando uno, toda la iglesia estará creciendo en la vida espiritual. Entonces 9 meses después llega la campaña de cosecha y en 8 sermones de decisión el predicador llama y las personas se entregan a Cristo y el Espíritu Santo sabe hacer lo que tiene que hacer. Mi querido, que Dios te bendiga ricamente. Si yo voy a estar en tu ciudad, quisiera que en la noche que voy a predicar en tu ciudad, tú estés sentado al lado de alguien por quien has orado, a quien has acompañado, a quien has traído a la iglesia. Y entonces cuando llegue la hora del llamado, no será ni siquiera el evangelista, sino que el Espíritu Santo va a tocar el corazón de esa persona. Cuando esa persona se levante y vaya adelante entregándole la vida a Cristo, tú vas a sentir una emoción que nunca sentiste en la vida. Entonces tú vas a ir adelante y lo vas a abrazar. Yo creo que si tú eres como yo, tu grande sueño es encontrarte un día con Jesucristo. Este mundo va a acabar, hay tanto dolor, hay tanta tristeza, hay tanta tragedia. De repente estás enfermo, tienes a alguien enfermo en la casa, tu hogar está destruido, estás pobre, estás sin empleo,
tienes luchas terribles en la vida. Si tú te pones a ganar un alma, no quiero decir que tus problemas van a desaparecer, pero van a interferir menos en tu vida espiritual, porque vas a crecer, te vas a sentir fortalecido. Y en el reino de los cielos, esa persona que tú trajiste para la iglesia te va a abrazar y te va a decir gracias. Yo estaría completamente perdido si tú no me hubieses hablado de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Voy a estar orando para que tú realices el trabajo de preparación para la grande campaña de cosecha que ya viene después.